Si te gustan los grandes cambios de año en año, el iPhone quizás te va a decepcionar, ya que por fuera sigue siendo un producto muy continuista, pero lo bueno reside en el interior, ya que para mi gusto una de las cosas que hace Apple es mejorar lo que ya es muy bueno haciéndolo aún mejor. Si no me conoces, soy Mayalen Lleó y soy ex trabajadora del Apple Store oficial en Barcelona, y hoy te voy a traer una review del nuevo iPhone Pro en color desierto titanio, que es el nuevo color, tocando todos estos puntos que os dejo aquí para que podáis resolver todas las dudas que tengáis acerca del nuevo dispositivo de Apple. Ahora sí, empezamos vídeo. Empezando por el exterior, este año el iPhone vuelve a repetir con un acabado titanio, incorporando un nuevo color a su serie llamado Titanio Desierto. Un color que personalmente a mí me ha sorprendido, ya que no me lo esperaba tan dorado, y sí que es cierto que por detrás me parece una absoluta preciosidad. Llega a ser una mezcla entre oro, rosado, blanco, un color beige, todo una mezcla que le hace un color muy bonito, y por los bordes es más dorado de lo que yo me imaginaba. Es un teléfono con unos acabados elegante y bonito. Lo que no me gusta a mí personalmente de este acabado titanio es que por aquí todo esto yo lo llamo un atrapahuellas, porque sí que es cierto que los productos de Apple que son de titanio cogen muy rápidamente las huellas, y si lo vas a llevar sin funda, cosa que tampoco te recomiendo, sí que vas a notar que alrededor se va a llenar de huellas. Los bordes sí que son muy cómodos, ya que esta forma redondeada que ya hizo Apple el año pasado, quitando las líneas más rectas que teníamos anteriormente en los otros iPhones, hace que sea un producto cómodo de llevarlo en la mano. La pantalla este año ha aumentado en los modelos Pro, pasando de 6,1 pulgadas a 6,3, haciendo algunos milímetros más, y realmente se nota esos milímetros más. Cosa que también, gracias a esto, ha podido Apple aumentar la batería, que esto es algo que hablaremos a continuación. La pantalla, para mi gusto, hay colores muy ricos, nítidos, y una de las novedades es que puede llegar como mínimo a un nit. Una de las grandes novedades este año sin duda es el nuevo botón de la cámara, un botón en el que ahora hablaremos bastante, porque no sé yo si va a ser un gran acierto de Apple. Lo que sí que recuerda es que a la hora de coger el teléfono utilizas ese botón como toda la vida hemos utilizado en las cámaras de fotografía. El botón es físico y áptico, ya que lo puedes tanto presionar como deslizar, como que una simple presión te la detecta. El año pasado teníamos un botón en la parte de arriba a la izquierda, que fue una de las novedades, y este año lo ha puesto en toda la gama de los iPhone 16. Sí que es cierto que este botón lo podíamos personalizar como queríamos, por ejemplo si lo queríamos personalizar con el modo cámara, pero sí que a la hora de acceder a él cuesta un poquito, porque está en la parte de arriba, y al ser un teléfono grande y realmente largo, cuesta un poquito acceder a él. De esta forma, con el nuevo botón es mucho más rápido acceder. El rendimiento y el nuevo chip que lleva es muy bueno, pero sí que es cierto que realmente cualquier iPhone de los últimos años tiene un muy buen rendimiento, y acaso que no seas profesional y así todo quizás ni siquiera lo vas a notar. Puedes jugar sin problemas a juegos como el Resident Evil, le puedes conectar por ejemplo un mando o utilizarlo para jugar directamente a un monitor o pantalla. Puedes también utilizar el iPhone para ver fotos y vídeos en tiempo real, por ejemplo, en una pantalla, y obviamente tiene un muy buen rendimiento. Ahora vamos a hablar sobre la batería. Y bien, he estado haciendo varias pruebas, también os he de decir que es el tercer día que tengo el iPhone y lo he utilizado mucho de forma bastante potente, porque he instalado juegos, he hecho muchas pruebas, he utilizado 4K para grabar, del cual ahora hablaremos por supuesto del tema cámara, ya que
bueno, wow, pero ahora hablaremos. Y lo he estado utilizando, como os decía, de una forma bastante intensiva. Y sí que hay momentos que he notado que se calentaba, por ejemplo, al cargarlo, pero esto es normal. Por lo demás, la verdad que no he notado ningún calentamiento excesivo de la batería. La duración de la batería yo la he notado realmente buena. Sí que he notado una mejoría de la batería, pero también para que os hagáis una idea, este año Apple ha incluido una batería más potente y seguramente va a solucionar la batería del iPhone 15 Pro, que quizás no era la mejor batería. Pero para que os hagáis una idea, en mi iPhone 14 Pro tengo la pantalla, normalmente me sale que activa, la tengo entre unas 5 y 7 horas al día, obviamente depende de las aplicaciones que vaya a utilizar antes de cargarlo de nuevo. Y en la página web de Apple, Apple comenta que este mismo teléfono, el 14 Pro, tiene 23 horas de reproducción de vídeo, y en cambio, para que veáis el salto, el 16 Pro tiene 27 horas, con lo cual estamos hablando de que más o menos al día vayamos a tener quizás 2 horas, yo creo, tranquilamente, más de batería al día. Obviamente tengo que hacerle más pruebas y cuando haya pasado un mes, por supuesto, traeré la review de un mes entero probando este teléfono. Y ahora bien, vamos a hablar de las cámaras en fotografía, ya que el iPhone tiene unas cámaras con muchísima calidad y eso pocas personas lo pueden negar. Obviamente las comparaciones son odiosas y si los comparamos con otro teléfono, dependiendo del color y la tonalidad, siempre puede variar un poco la imagen. Pero en cuanto a resolución y en cuanto a muchos otros aspectos, realmente me parecen unas cámaras espectaculares. Y Apple, una de las cosas buenas que hace es que año tras año va puliendo y va mejorando las cámaras del iPhone, que sin duda creo que es su gran apuesta y lo sabe hacer muy bien. Y con ello vamos a hablar del nuevo botón. Y bien, este botón es un poco raro. La verdad que cuesta hacerse con él, porque básicamente vivimos en un mundo táctil y de golpe nos ponen un botón físico, áptico, todo muy raro, y al final es como nos choca un poco, ¿no? En plan, yo no estoy acostumbrada a un botón nuevo. Pero después de haberlo probado, aunque al principio cuesta hacerse con él, hay cosas en las que prefiero hacerlo con el botón táctil. Y bien, una de las cosas que más me ha gustado de este botón es que simplemente una pulsación se abre la cámara y al momento, si le vuelvo a dar otra pulsación, ¡pam!, ya tengo la foto. Y para hacer una foto de una forma muy rápido, realmente va genial. Pero en cambio, si nos dedicamos a querer poner más zoom, menos zoom, creo que ahí ya se complica un poco la cosa, ya que tienes que ir moviendo el dedo y quizás no es tan rápido, que simplemente con el dedo deslizas por la cámara y te vas moviendo con los objetivos, y sí que es verdad que creo que es más lento. Y otra de las cosas es que cuando haces la fotografía, al tener que presionar el botón, tiembla un poco el iPhone, y de la otra forma, al ser táctil, simplemente es como que tocas un poco la pantalla y ¡pam!, ya tienes esa fotografía, y al no tener que hacer presión, el móvil no se mueve y puedes hacer fotos más precisas, con lo cual, si es para hacer en plan rápido, ¡pam!, ¡pam!, me parece genial. Pero personalmente, por lo menos estos primeros días que lo he estado probando, creo que la precisión de la fotografía es mejor si lo hacemos en el modo táctil. Pero obviamente, como os decía antes, todo esto tengo que verlo cuando haya pasado un mes y haga la review exhausta totalmente de este teléfono. Echando para un lado el tema del botón, hablando de las cámaras, este año tenemos la cámara Fusion con 48 megapíxeles. También tenemos el gran angular con 48 megapíxeles, que es una de las novedades de este año. Tenemos el objetivo a 5x, que equivale a 120, llegando hasta el 25x, que obviamente allí ya se pierde mucha calidad, pero os confesaré una cosa, que una ya con la edad ya no ve nada ni con gafas, y a veces no veo algo y sí que utilizo el iPhone, me acerco con la cámara y entonces puedo leer, por ejemplo, unas letras que ponen un cartel, y cosa que es algo que yo no veo con mis ojos, y gracias al iPhone con ellos sí que puedo verlo. Así que ese 25x tampoco está de mal. Ya sabemos, tenemos el modo retrato, el modo macro, el cual a mí me encanta, me apasiona poder ver el mundo en pequeñito con algo que llevas en el bolsillo, que es como tu teléfono. La cámara selfie tampoco se queda nada corta, incluso en el tema del vídeo, que hablaremos ahora a continuación. También tenemos el modo noche. Al objetivo le han puesto una película antirreflectante para que esos brillos de las luces se disipen mucho mejor. Y una de las novedades también son los estilos fotográficos, que los puedes poner antes de hacer una foto o una vez hecha la foto los puedes poner.
Y estos estilos a mí personalmente me han gustado mucho, hay muchos estilos y para las personas que quizá no utilizan el Lightroom o otros programas de edición de fotografía para editar esas fotografías, le da un toque bastante chulo y una forma muy sencilla de poder hacer una foto normal a una foto bastante guay. Y bien, ahora vamos a por, para mí es el rey de este teléfono y es el tema del vídeo. El iPhone en el vídeo para mí es un teléfono que decirle teléfono hoy en día con estas características realmente se queda corto. Se puede grabar a 4K en diferentes frames por segundo. Lo tenemos en 4K a 30 frames, 4K a 60 frames y 4K 120 frames. Pasando esos 120 frames que los podemos pasar luego, digamos que en postproducción, a una cámara lenta y tienes una cámara lenta de una forma espectacular en 4K, al igual que la cámara selfie que también graba en 4K a 30 y 60 frames por segundo. Y todo esto con una nueva función de grabar el sonido con audio espacial, ya que hablando de sonido tenemos otra nueva función que se llama mezcla de audio y que podemos ver a continuación. Esta es la nueva función del mezclador de audio, es una nueva función que han integrado este año y que sin duda yo creo que va a dar mucho que hablar, ya que hay mucha diferencia en utilizarlo fuera de casa como dentro de casa, ya que al poner diferentes modos, hay algunos modos que pueden ser como más de estudio o más radiofónicos, ¿no? Que recuerda un poquito a la radio, ya que tenemos una mejoría en los 4 micrófonos con calidad de estudio y reducción del ruido del viento. Y bien, vamos a hablar de algo bastante importante y es el Apple Intelligence. Y digo bastante importante porque en España no llega y en China tampoco y en Europa tampoco, así que ya está, ya hemos hablado de Apple Intelligence suficiente. Creo que Apple Intelligence es genial, lo que no creo que sea justo es que el resto del mundo que no vamos a poder acceder a Apple Intelligence, o uno, no lo solucione y poder vender el mismo teléfono a todo el mundo, o dos, si quieres vender el mismo teléfono pero con muchas funciones menos, lo justo sería que no cobraran lo mismo, ya que Apple Intelligence va a definir algo súper importante en los nuevos teléfonos y que casi la mitad del mundo no vamos a poder acceder a ello. Y bien, en cuanto a conclusiones, el iPhone 16 Pro es más que un teléfono, ya que es una gran herramienta de vídeo y fotografía y sobre todo yo creo que para la creación de contenido y las personas que quieren hacer algo más profesional. Apple lo sabe hacer bien y cada año ese bien, como os decía al principio, lo va puliendo y al final en los resultados se va viendo.